En este videotutorial vamos a ver cómo se implementan los cuestionarios en Moodle. Para ello accedemos al curso en el que somos docentes y activamos la edición. Los cuestionarios en Moodle se implementan como una actividad o recurso, por lo que primero seleccionamos el lugar donde queremos que aparezca y elegimos la opción de añadir una actividad o recurso. Una vez dentro, elegimos la cuarta opción de cuestionario y le damos a agregar. El primer requisito que nos van a exigir es que pongamos un nombre en el cuestionario. Sin nombre no se va a poder guardar el cuestionario. Justo debajo, en descripción, podemos poner características específicas dentro del propio cuestionario. Y esta descripción puede verse y estar disponible para los estudiantes si marcamos justo la opción que también está debajo de mostrar la descripción en la página del curso. Yo suelo utilizar el recuadro de la descripción para poner información detallada sobre la valoración de las preguntas que incluye el cuestionario o alguna información relativa e importante para que la conozcan los estudiantes antes de iniciar el propio cuestionario. Una vez que hemos pasado de la sección general, vamos a la sección de temporalización. En esta sección podemos determinar cuándo se abre el cuestionario, cuándo se cierra el cuestionario, el límite de tiempo que tiene y qué pasa cuando acaba ese límite de tiempo. Podemos habilitar que el cuestionario se abra en un momento del tiempo determinado y también que se cierre. El único requisito es que el periodo de cierre sea posterior al periodo de apertura del propio cuestionario. También podemos determinar el límite de tiempo para poder responder a las cuestiones dentro del propio cuestionario. Si habilitamos este tiempo, la duración de este tiempo tiene que estar entre el periodo de apertura y de cierre del propio cuestionario. Nunca podría ser superior si habilitamos la opción de abrir y cerrar cuestionario. Una vez que se pasa a ese tiempo, lo que puede suceder son las tres opciones que vemos en este desplegable. Si el alumno no ha terminado de realizar el cuestionario, podemos seleccionar la opción de que el envío se realice automáticamente. En este caso, todo lo que haya escrito hasta ese momento y hasta que se cierra el tiempo, se enviará automáticamente. Si elegimos la segunda opción, lo que permitimos es que el estudiante pueda darle a enviar y finalizar el cuestionario, aunque ya se haya pasado el límite de tiempo, pero simplemente para darle a enviar, no podrá responder ninguna pregunta más. Si seleccionamos esta opción del periodo de gracia, se nos habilita directamente el periodo de gracia que vamos a dar a los estudiantes para el envío de documentación o el envío propio del cuestionario. En este caso, el periodo de gracia pueden ser segundos, minutos, horas, días o semanas. Si elegimos la tercera opción, lo que vamos a exigir es que el estudiante le dé a finalizar en el tiempo establecido del propio cuestionario. Si el estudiante no le da, no se enviará ninguna información, es decir, no nos llegará a nosotros como respuestas ninguna de las informaciones que haya incluido el estudiante mientras realizaba el desarrollo del propio cuestionario. Antes no lo he comentado, pero si marcamos el límite de tiempo, lo que le va a aparecer al propio estudiante va a ser primero información cuando va a acceder al cuestionario y luego le va a aparecer como un cronómetro en la parte superior derecha cuando una vez inicie el cuestionario y que irá en cuenta atrás mostrándole los minutos que le quedan para terminar ese cuestionario. Si nos centramos en la sección de calificación, esta sección está totalmente relacionada con la opción de calificaciones que tiene el propio Moodle. Si el curso en el que tú estás trabajando tiene establecidas esa sección de calificaciones, ambas opciones están totalmente relacionadas. Podemos introducir la categoría de la calificación. En este caso es básicamente para que indiquemos en qué parte de ese libro de calificaciones queremos incluir dicha calificación. Podemos determinar cuál es la calificación mínima para aprobar en función del total de preguntas que formen el cuestionario, pues podemos determinar cuál es esa calificación que va a permitir determinar si el estudiante ha aprobado o no, ha superado o no este cuestionario. El límite de intentos, es decir, el número de intentos permitidos que el estudiante tiene para realizar el cuestionario.
Si ponemos sin límite o más de un intento, vamos a poder determinar también cuál va a ser el método de calificación, es decir, si queremos que sea la calificación más alta, el promedio de calificaciones, el primer intento que ha realizado, el último intento. Si este cuestionario sustituye una prueba de evaluación continua, pero ahora se hace de manera online, lo lógico sería que el estudiante solamente tuviera un intento permitido. En el momento que el estudiante acceda al cuestionario, ya habrá iniciado su primer intento y cuando termine el periodo de tiempo ya no podrá volver a acceder y ya no podrá volver a desarrollar este cuestionario ninguna vez más. En la sección de esquema lo que vamos a hacer es configurar cómo el estudiante ve las preguntas incluidas en el cuestionario. Vamos a darle a mostrar más y vamos a ver cada página nueva, es decir, cada página que se abra del propio cuestionario, podemos determinar el número de preguntas que la componen. Si nosotros queremos que los estudiantes solo vean una pregunta por cada página, para que no tengan más información en función de cómo se incluye, ¿no? y qué tipo de preguntas aparecen en el cuestionario, dejaremos marcada de que en cada página nueva aparecerá una pregunta. Pero si queremos que en cada página aparezcan más preguntas, pues podemos determinar desde una hasta 50. Incluso podríamos fijar que todas las preguntas aparecieran en una única página. Si marcamos diferentes preguntas por página, aparece y tiene sentido el método de navegación en el que podemos determinar si el estudiante puede volver a la página anterior o no. Es decir, puede volver a repasar aquello que ya ha respondido o no. Si dejamos marcada la opción de libre, el estudiante podrá volver atrás. Si no queremos que eso suceda, seleccionaremos la opción de secuencial. En este caso, una vez que el estudiante pase de página, responda a la pregunta o preguntas incluidas en esa página, ya no podrá volver atrás y, por lo tanto, no podrá corregir o volver a contestar aquello que ya ha contestado. En la sección de comportamiento de preguntas, dándole también a mostrar más, podemos configurar las preguntas que componen el propio cuestionario. En este caso es relevante sobre todo las dos primeras opciones. La primera opción, si seleccionamos preguntas de opción múltiple o preguntas de enlazar, sí que sería lógico que pusiéramos que el orden de esas opciones apareciera al azar. Entonces dejaríamos el sí. Pero si incluimos en nuestro cuestionario otro tipo de preguntas, tipo preguntas de verdadero o falso o preguntas numéricas, no tiene sentido que dejemos el sí en ordenar las respuestas al azar. De igual manera, es relevante que configuremos el comportamiento de las preguntas. Dentro de los cuestionarios de Moodle podemos determinar si el usuario, si el estudiante, obtiene retroalimentación o no cada vez que responde a las preguntas. Lo lógico, si estamos configurando una prueba de evaluación continua de manera online, es que la retroalimentación sea diferida, es decir, que el estudiante no obtenga, no conozca si la respuesta ha sido correcta o incorrecta. Pero seleccionando en este desplegable, podemos ver todas las opciones de comportamiento de las preguntas. Si seleccionamos retroalimentación inmediata, lo que vamos a conseguir es que el estudiante conozca si su respuesta es correcta o incorrecta. Si seleccionamos el modo adaptativo, nos permite configurar el comportamiento de las preguntas en función del tipo de pregunta y del tipo de estudiante. Y si seleccionamos la opción de interactiva con varios intentos, lo que conseguimos es que el estudiante reciba la retroalimentación inmediata y en el caso de que la respuesta sea incorrecta, pueda volver a intentarlo hasta obtener la respuesta correcta. Como os decía, si estamos configurando el cuestionario para una prueba de evaluación continua de manera online, seleccionaremos la retroalimentación diferida para que el estudiante o estudiantes no tengan información de las respuestas que han, si las respuestas que han seleccionado son correctas o incorrectas. En la sección de opciones de revisión podemos determinar qué información obtienen los estudiantes cuando están realizando el cuestionario. Si en la sección anterior hemos seleccionado que la retroalimentación es diferida, ya aparece desmarcada la opción de revisión durante el propio intento. Aparecen marcadas las opciones de obtener información inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está abierto o después de cerrar el cuestionario.
En la primera de ellas, la de inmediatamente después de cada intento, el estudiante puede obtener información una vez que ha terminado el intento y siempre y cuando el cuestionario permita hacer más de un intento. Pero podemos desmarcarlas para que, por ejemplo, no tenga información del intento, es decir, no pueda volver a ver las preguntas, o información de si la respuesta es correcta o incorrecta, o si no queremos que conozca cuáles son los puntos que ha obtenido, o, por ejemplo, no queremos que obtenga ni la retroalimentación específica de una pregunta, ni la retroalimentación general de un conjunto de preguntas, ni la retroalimentación global de todo el cuestionario. Lo mismo pasaría cuando en la opción de más tarde, mientras el cuestionario está abierto, y es cuando ya se ha finalizado el intento, pero el tiempo del cuestionario todavía no ha terminado. Yo soy partidaria de desmarcar todas las opciones porque, como os decía antes, yo prefiero que la retroalimentación la reciba el estudiante una vez que ya ha terminado. Y después de cerrar el cuestionario sería cuando ya se ha cerrado el propio cuestionario y entonces el estudiante ni siquiera tiene acceso a poder ver el propio cuestionario. Esta opción es voluntaria, entonces cada uno puede marcar o desmarcar aquellas opciones que considere relevantes para su propio cuestionario. La sección de apariencia nos permite determinar cuál va a ser la imagen del propio cuestionario. Podemos poner una imagen de usuario, podemos determinar el número de decimales que aparecen en las calificaciones y el número de decimales que aparecen en las calificaciones de cada una de las preguntas. Luego, además, podemos determinar si se pueden ver bloques durante los intentos o no. Esta sección es pura apariencia dentro del propio cuestionario. Configurando las restricciones extras sobre los intentos, lo más relevante está en mostrar más. Está claro que nosotros podemos determinar que un usuario realice más de un intento y para ello lo que podemos hacer es determinar que el usuario tenga que necesitar una contraseña para poder realizar otra vez ese intento o bien se especifique una dirección IP a través de la cual el estudiante esté realizando el propio cuestionario. Como os decía, aquí la información más relevante es la de la seguridad del navegador. Es decir, nosotros podemos determinar si el cuestionario aparece en una ventana emergente a pantalla completa. Para ello, utiliza la seguridad de JavaScript. Si seleccionamos esta opción, lo que va a suceder es que, como aparece aquí en el botón de ayuda, el cuestionario se va a iniciar. Primero, si el estudiante tiene activado el JavaScript, si no lo tendrá que activar porque si no, no podrá tener acceso a él. Y entonces el cuestionario aparece en una ventana emergente a pantalla completa, entonces cubre otras ventanas y entonces ya no, el estudiante pierde el control sobre la navegación. Además, con esta opción activada se impide que pueda realizar el copiar y pegar. También, dentro de esta misma sección, lo que podemos configurar es que el estudiante pueda o no utilizar la versión móvil. Si el estudiante tiene descargada la versión de Moodle en móvil, podría realizar este cuestionario de manera fuera de línea, pero si indicamos la opción de no permitiríamos realizar el cuestionario en versión móvil y solamente lo determinaríamos en opción de computadora. En la sección de retroalimentación global lo que podemos hacer es determinar límites de calificaciones y que el estudiante obtenga esa retroalimentación en función de la calificación que ha obtenido y si está por encima o por debajo de esos límites. Aquí vemos que directamente aparecen cuando el límite de calificación es el 100%, aquí hay un hueco vacío y aquí 0%. Pero la propia estructura de la sección nos permite incluir 3 campos más de retroalimentación. Es decir, si le damos a mostrar más, lo que vamos a poder hacer aquí es configurar límites, pues por ejemplo 100%, 50%, 25%, básicamente los límites que cada uno considere oportunos. Y a partir de aquí, lo que podríamos hacer es poner un comentario asociado a ese límite de calificación. Si la retroalimentación es diferida y hemos desmarcado todas las opciones de revisión, esta información no le llegaría al estudiante.
pero si hemos dejado que la retroalimentación global sí que pueda recibirse, toda la información que incluyamos aquí sí que podrá ser recibida y podrá ser vista por los estudiantes. Imaginaros que vamos a poner que para un límite de calificación del 100% ponemos un comentario que indica... Muy bien. Luego ponemos una calificación del 75% e indicamos bien, y así sucesivamente. Y luego ponemos una que aparezca del 25%, por ejemplo, no superado. Es importante que no dejemos ningún hueco en los límites de calificación que estamos determinando, porque si no, Moodle no nos dejará luego guardar. En la sección de ajustes por módulo vamos a poder configurar información relacionada con el cuestionario dentro del propio curso. Por ejemplo, en la disponibilidad vamos a poder indicar si queremos que este cuestionario se muestre en la página del curso o que nunca se muestre para los estudiantes. Vamos a poder poner un número de identificación y luego vamos a poder configurar si el cuestionario pueden verlo grupos o no. Para ello, primero tendríamos que determinar si existen grupos dentro del propio curso o grupos dentro de las propias actividades. Si seleccionamos la opción de modo de grupos y hay creados grupos, podríamos determinar si los grupos son separados y si los grupos son visibles. Si seleccionamos la opción de que los grupos sean separados, un estudiante formará parte de un grupo y no verá el resto de estudiantes que forman parte de los otros grupos. Y si seleccionamos los grupos visibles, cada uno de los estudiantes formará parte de su grupo, pero a la vez podrá ver el resto de grupos disponibles. De igual manera, este propio cuestionario se puede configurar según agrupamientos. Los agrupamientos son grupos de grupos. En la sección de el desarrollo y el establecimiento de agrupamientos depende en parte de los grupos que tengamos creados. Seleccionando la opción de añadir restricción de acceso por grupo o agrupamiento, podríamos establecer qué grupo o agrupamiento tiene acceso a este cuestionario y cuál no, y viceversa. En la sección de restricciones de acceso, como pasa con el resto de actividades y recursos de Moodle, nosotros podemos determinar si queremos que esta tarea, ¿no? este cuestionario, sea visible o no para los alumnos y cuándo. Entonces, aquí podemos configurar las condiciones que deben cumplir los estudiantes para poder ver. Pues vamos a imaginar que lo que queremos hacer es que el estudiante lo vea, que pertenezca a cualquier grupo, porque hemos seleccionado en la sección anterior que eran grupos visibles, y que lo vea a partir del día de hoy a las, vamos a poner, 2 de la tarde. Ya se sabe que si marcamos el ojo tachado, no se va a ver hasta las 2 de la tarde, y si dejamos el ojo visible sin tachar, la actividad se verá en el tablón de Moodle, pero el estudiante no tendrá acceso a ella hasta que sea el límite de tiempo de las 2 de la tarde. Es decir, aparecerá en Moodle que ahí hay una actividad, en este caso un cuestionario, pero no se podrá ver hasta ese límite de tiempo. Por último, para terminar, podemos dar y marcar condiciones para finalizar o no la tarea. Si no indicamos la finalización de la actividad, la tarea, en este caso el cuestionario, finalizará cuando se cierre el cuestionario, pero podemos dar opciones a los estudiantes para que puedan marcar ellos manualmente la actividad como completada o bien mostrar la actividad como completada en función de una serie de condiciones. En este caso, debemos marcar qué condiciones de las que aparecen aquí son las que se deben cumplir para que la actividad aparezca como finalizada. Pues, por ejemplo, si el estudiante ve la actividad, una vez que el estudiante la ha visto, la actividad aparecería como completada. También podemos dejar que el estudiante debe recibir la calificación para finalizar la actividad. Existen otras cuestiones y cada uno podemos marcar aquellas que más se amolden a nuestras necesidades. Una vez que ya hemos configurado todo el cuestionario, le damos a guardar cambios y regresar al curso o a guardar cambios y mostrar y ya habremos terminado esta primera parte de la configuración. Ahora
llega la siguiente parte, que es la de introducir las preguntas que darán forma a este cuestionario. Como os decía, ya hemos configurado la estructura del cuestionario, pero ahora debemos incluir las preguntas. Para ello, os recomiendo que primero rellenéis el banco de preguntas. En otro vídeo vamos a ver cómo se configuran y qué tipo de preguntas podemos incluir dentro del cuestionario. Nosotros ahora vamos a introducir preguntas en el cuestionario, habiendo ya desarrollado una serie de preguntas. Para ello, una vez que damos guardar el cuestionario y mostrar, entramos aquí y podemos ver cómo nos dice que aún no hemos agregado preguntas y entonces ahora deberíamos editar el cuestionario. Al entrar en la edición del cuestionario podemos ver arriba a la derecha cuál es la calificación máxima que queremos dar a este cuestionario. Por ejemplo, 5 puntos. Y ahora vamos a incluir las cuestiones. Podemos reordenar las preguntas al azar, de tal manera que aquellas preguntas que nosotros seleccionemos aparecerán con un orden aleatorio para cada uno de los estudiantes. Pero también podemos seleccionar cuestiones aleatorias dentro de un mismo banco de preguntas. Vamos a empezar por el principio. Vamos primero a añadir una nueva pregunta. Si seleccionamos añadir una nueva pregunta, lo que vamos a hacer es configurar directamente la pregunta antes de introducirla en el cuestionario. Si seleccionamos añadir la pregunta de un banco de preguntas, la pregunta ya estará desarrollada en el propio banco de preguntas y aquí simplemente la seleccionaremos. Y si seleccionamos una pregunta de manera aleatoria, seleccionaremos de dónde la queremos obtener y Moodle de manera aleatoria la elegirá para cada uno de los estudiantes. Retomamos. Si seleccionamos la primera opción, como os decía, hay que desarrollar la propia pregunta dentro del propio cuestionario. Por ejemplo, vamos a seleccionar que queremos una pregunta de verdadero o falso. Le damos a agregar y ahora veréis que tenéis que configurar la pregunta como tal. El desarrollo de la pregunta y cómo se van a configurar las preguntas, como os decía, lo veremos en otro vídeo. Si le damos a que queremos agregar cuestiones de un banco de preguntas, aquí nos va a mostrar por defecto cuáles son los bancos de preguntas que tenemos configurados. Por ejemplo, selecciono el primero y yo aquí puedo elegir aquellas preguntas que quiero que aparezcan dentro de mi, de mi cuestionario de este banco de preguntas. Pues, por ejemplo, esta y esta. Añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Si yo selecciono reordenar las preguntas al azar, lo que va a hacer Moodle es que a cada estudiante le va a mostrar estas preguntas en orden diferente. Como la calificación máxima para este cuestionario es de 5 puntos, yo también puedo configurar el valor de cada una de las preguntas aquí en el propio cuestionario. Para ello le daría el lapicero, seleccionaría, por ejemplo, la puntuación que quiero que tenga esta pregunta en este cuestionario y le daría a pero podemos incluir preguntas aleatorias sin que las hayamos seleccionado nosotros mismos. Entonces, para ello le vamos a dar a agregar y en vez de seleccionar del banco de preguntas, lo que vamos a hacer es seleccionar una pregunta aleatoria. Dentro de la categoría nos vuelve a mostrar aquellos bancos de preguntas que tenemos configurados. Pues, por ejemplo, voy a seleccionar este. Luego, además, me dice cuántas preguntas aleatorias quiero que aparezcan de este banco. Pues, por ejemplo, voy a poner 4 y vamos a darle a agregar preguntas aleatorias. Aquí vemos cómo se han agregado las preguntas aleatorias. Si yo quiero que el orden de las preguntas aleatorias sea otro, pues básicamente lo puedo configurar en función de lo que yo considere. Como os decía, como la calificación máxima es de 5 puntos, voy a tener que reordenar el valor de las preguntas para que no sea superior a la calificación máxima.
Si esto sucede, en el momento que el estudiante llega a la calificación máxima, ya no podría responder ninguna más. Entonces, voy a configurar, por ejemplo, voy a quitar una pregunta. Y vamos a configurarlo para que todo coincida. Una vez que hemos incluido las preguntas y que las hemos ordenado en función de lo que cada uno queremos, le damos a guardar. Y ya tendríamos configurado nuestro cuestionario. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues básicamente volviendo a nuestro curso. Perdón, ya lo tenemos aquí.